Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 17 del Evangelio según San Mateo. En este capítulo, el evangelista relata el evento de la transfiguración de Jesús y Jesús allí es declarado una vez más como Hijo de Dios por la voz del cielo, la voz del Padre. También en este capítulo se habla sobre la curación de un muchacho endemoniado, lunático. Después que Jesús baja del monte con los 3 discípulos, allí hace este milagro. Y la predicción de la muerte y resurrección de Jesús. Este capítulo es interesante y vamos a prestarle mucha atención para que podamos sacar esas lecciones que Dios tiene para nuestra vida. Varias aplicaciones podremos encontrar. Versículo 5, la importancia de escuchar y obedecer la voz de Dios. Versículo 14 al 21, la necesidad de fe y confianza en Dios para enfrentar los desafíos de la vida. Versículo 1 al 13, la transfiguración de Jesús nos muestra su gloria divina y su identidad como Hijo de Dios. Versículo 22 y 23, la predicción de la muerte y resurrección de Jesús nos recuerda el propósito de su misión. Cristo vino a esta tierra no a ensalzarse a sí mismo, sino a morir, y una muerte cruel, terrible, la muerte de cruz, para levantar y reivindicar el carácter de Dios y rescatarnos a nosotros de las garras del enemigo. Leamos entonces la Biblia y reflexionemos en lo que Dios tiene para nosotros. Dice Mateo 17, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. 6 días después. Estos 6 días o este periodo de 6 días que es mencionado aquí se refiere al tiempo que transcurrió desde esa confesión poderosa de Pedro que leímos en el día anterior, capítulo 16, en el versículo 16, donde él dice que Jesús es el Hijo de Dios. Desde allí hasta el versículo 1 ocurren 6 días. Bueno, Lucas 9:28 dice que transcurrieron 8 días, pero lo que realmente él está haciendo es un cómputo inclusivo, es decir, él está diciendo una semana, porque Lucas suele hablar de un periodo aproximado, o sea, él no afirma exactamente el tiempo transcurrido porque él no estuvo allí, pero Mateo sí registra el tiempo exacto y dice que fueron 6 días. Pero pues es una semana igual. Por eso la diferencia no es que se estén contradiciendo o que uno de los dos esté equivocado, sino que uno da la fecha exacta o la cifra exacta más bien, y el otro, Lucas, simplemente hace un cómputo inclusivo, se refiere a una semana. Ahora, ¿por qué Jesús toma a estos 3 y no a los demás? Eran 12 discípulos, pero solamente escogió a 3 y los otros 9, ¿dónde quedaron? ¿O por qué no los trajo más bien? Sencillamente porque estos 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, o Jacobo y Juan, estos 3 discípulos habían mostrado que entendían mejor que sus compañeros las verdades que Cristo procuraba impartirles. Al menos en una ocasión previa, ellos habían sido elegidos para ser testigos del poder divino en acción. Allí cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, estos 3 fueron los únicos que estuvieron allí en el cuarto donde Jesús hizo este milagro. Y por causa de su percepción espiritual más profunda, también ellos habían de ser testigos de la hora de la agonía de Cristo Jesús allí en el Getsemaní. Esto lo leeremos cuando lleguemos allí a ese momento. El capítulo 26 de Mateo registra ese momento crucial, duro de la vida de Jesús cuando ora en el Getsemaní. Y dice el texto que Jesús tomó a 3 de ellos, a estos mismos 3 del capítulo 17 y a los mismos 3 del capítulo 5, donde resucita a la hija de Jairo. Ellos 3. Ahora, la sierva del Señor, Elena de White, en Deseado de la Gente, página 389, dice: con el propósito especial de preparar a estos discípulos para la hora de temor y de desaliento, Jesús los llevó con él al monte, porque ellos 3 iban a ser testigos o iban a estar allí en compañía de Jesús o cercanos a Jesús en el momento de agonía más intenso de Cristo en el Getsemaní. Es allí donde se decidió, donde hubo el gran debate. Por eso Jesús les dice a ellos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero cuando lleguemos a ese capítulo
podremos profundizar un poco más, capítulo 26. Sin embargo, solamente mencionaba que estos 3 discípulos eran muy especiales para Jesús, por eso Él los incluyó en estos 3 eventos. No es que los otros no fuesen importantes, sino que estos 3 estaban más preparados para recibir esas bendiciones de Dios y entendían más esas lecciones del Señor Jesús. Ahora, ¿a cuál monte ellos subieron? No se sabe con exactitud. Algunos dicen que el monte Hermón, otros dicen que el monte Tabor. No se sabe exactamente qué monte. No se puede afirmar a cuál monte fueron Jesús y sus 3 discípulos. Lo cierto es que llegaron a aquel lugar y dice el texto bíblico, versículo 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Amén. Vieron ellos, estos 3 discípulos, vieron al Hijo de Dios, la gloria de Cristo Jesús, y allí se cumple esa profecía que Él había dejado en el capítulo anterior, versículo 28, el capítulo 16 de Mateo, donde le dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Aquí Jesús se transfiguró y quedó convertido en su trono de gloria, o sea, allí vio esa gloria, o ellos vieron esa gloria de Jesús como Hijo de Dios poderoso. Y he aquí, dice el versículo 3, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Interesante esto, Moisés y Elías, poderosísimo. Ahora, ¿por qué ellos 2 y no otros? La sierva del Señor dice: el Padre eligió a Moisés y a Elías para que fueran sus mensajeros delante de Cristo, para que lo glorificaran con la luz del cielo y hablaran con él acerca de su próxima agonía, porque ellos habían vivido en la tierra como hombres, habían experimentado el dolor y el sufrimiento humano y podían simpatizar con las pruebas de Jesús en su vida terrenal. Elías, como profeta de Israel, había representado a Cristo, y en cierto grado su obra había sido similar a la del Salvador, y Moisés, como caudillo de Israel, había estado en el lugar de Cristo, había hablado con él y seguido sus instrucciones. Por lo tanto, estos 2, de entre toda la hueste que se congrega en torno al trono de Dios, eran los más aptos para servir al Hijo de Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué poderoso! Y grande privilegio de estos 3 discípulos presenciar, ver todo esto que está ocurriendo. Ellos se emocionaron y fue tanta la emoción, dice el versículo 4, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra por Moisés y otra para Elías. Algunos comentadores dicen que tal vez Pedro no sabía lo que estaba diciendo. En su emoción estaban atónitos, en shock. Ellos estaban impactados por esto, una gloria poderosa. Y entonces tal vez se les vino el pensamiento, como estaba cerca la fiesta de los tabernáculos, se les vino tal vez el pensamiento que ellos 2 iban a ir a ser parte, a participar con la gente, con el pueblo en esta fiesta maravillosa. Y qué más que Moisés y Elías para que estuviesen allí. Por eso Pedro habla de esta manera. Es interesante todo esto, querido hermano. Privilegios grandes, pero como ya lo leímos en el texto del deseado de las gentes, ellos tuvieron este privilegio de ver esa transfiguración, porque eran los que iban a ser preparados, fortalecidos para ese momento duro que les tocaría vivir, esas pruebas difíciles. Y ahora dice el texto: mientras él aún hablaba, mientras Pedro hablaba, versículo 5, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Amén. Gloria al Señor. Esta es una de las 3 veces que se dice lo mismo acerca de Cristo Jesús. Se confirma. En el momento del bautismo de Jesús se escucha esta voz allí en Mateo 3:17. Este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. En el capítulo 12, versículo 28 de Juan, también se escucha esta voz al final del ministerio de Jesús, cuando Jesús le dice: ahora, Padre, glorifica a tu Hijo con la gloria que tuve cuando estaba antes de la fundación del mundo. Y entonces allí la voz del Padre dice: yo te he glorificado. O sea, se escucha una vez más la voz del Padre. Y ahora aquí se escucha, se vuelve a escuchar la voz del Padre.
en estas 3 ocasiones el Padre da testimonio de que Jesús era su divino Hijo. Gloria al Señor. Qué maravilloso, querido hermano, es poder estudiar la Biblia. Qué maravilloso es encontrar todos estos relatos hermosos, poderosos, que fortalecen nuestra fe. Imagínate los discípulos, esa experiencia tan tremenda. Y al oír esto, los discípulos, dice el versículo 6, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Pero este es un temor, ya este tema lo hemos estudiado varias veces, pero vuelvo a hacerte un pequeño resumen acerca del temor de Dios. Hay 2 aspectos del temor, un temor positivo y un temor negativo. El temor negativo es aquel que tuvo Adán y Eva cuando pecan y escuchan a Dios que viene, los pasos de Dios, sienten temor y huyen de Dios. Ese es el temor negativo, te hace huir de Dios. Pero el temor positivo es aquel que nos lleva a reverenciar a Cristo, aquel que nos lleva a reverenciar a Dios, a serle fiel, a serle obedientes y a adorarlo. Este es el temor positivo, lo que tuvo Moisés cuando ve la zarza ardiente y Dios le habla. Dice el texto que Moisés tuvo temor, pero no es un temor negativo, porque Moisés no sale huyendo de Dios, sino que él se postra ante Dios, reverencia. Y esto fue lo que pasó en la experiencia también de los apóstoles, de estos 3 discípulos. Al ver todo esto, sintieron temor en el aspecto positivo, es decir, reverenciaron, adoraron a Jesús como Hijo de Dios. Entonces Jesús se acerca, versículo 7, y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Interesante. Ahora, ¿por qué ellos no debían decirlo? Tal vez porque no era el momento. Porque si ellos lo expresaban, lo decían, quizá esto iba a hacer que se distorsionara el mensaje y que se centrara la atención en otros asuntos. Por eso, cuando ya pasara el momento de la muerte de Jesús y luego llegara la resurrección, ya ahora sí era el momento ideal para que los discípulos fortalecieran su fe al escuchar este relato de parte de estos 3 discípulos. Qué maravilloso es, hermano. Todas las cosas que hace Dios, no hace nada al azar, todo lo hace con un propósito especial. Y ahora, mientras van caminando, los discípulos le hacen preguntas a Jesús acerca de la referencia a Elías, pero realmente era Juan el Bautista. Y Jesús les responde y ellos entienden lo que Jesús les está diciendo. Pero cuando llegan donde está la multitud, allí al pie del monte, cuando llegan abajo, donde está la gente, dice el texto, versículo 14 en adelante, que un hombre trae a su hijo que es lunático endemoniado. Y los discípulos han intentado, los 9 que se quedaron abajo, han intentado solucionar el problema, pero no pudieron. Y entonces Jesús les da una lección a ellos, les dice: hombres de poca fe. Ahora, no es que ellos no tuviesen fe, tenían poca fe, pero poca fe en Dios. Ellos tenían más fe en sí mismos. Ya ellos habían hecho milagros. Recuerda esa experiencia cuando Jesús los envía y ellos hacen milagros. Ya lo leímos aquí en el libro de Mateo. Pero ellos se habían enorgullecido, por así decirlo, o se habían creído con tanto poder en sí mismos que intentaron solucionar el problema y no creyeron en Dios. O sea, no tuvieron fe en Dios, sino en ellos mismos. Yo soy capaz de sacar a este demonio, yo soy capaz de hacerlo, yo ya lo hice, entonces ahora también lo haré. Tal vez de esa manera pensaron. Y Jesús les dice: no es así. Si tú tienes fe en Dios, lo puedes hacer. Y ahora les dice el versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, esto es interesante, porque esta oración y ayuno que está hablando aquí Jesús no se refiere al momento de la prueba. Es decir, cuando tú vas a visitar a un enfermo, o cuando tú vas a visitar a una persona que está poseída por un demonio, entonces ayunas y oras ahí. No se está refiriendo a esa oración y a ese ayuno. No, Jesús aquí se está refiriendo a una vida de oración, a una vida constante de ayuno. No es solamente por la necesidad, o no solamente es por el problema, o no solamente es por la ocasión. Es una vida constante de oración. Eso es lo que nos da poder. Luego viene el relato de donde Jesús anuncia la muerte que va a tener y todos los sufrimientos que va a padecer, representando así el propósito de su misión. Y finaliza del versículo 24 al 27 hablando acerca
de que Jesús también cumplió las normas y las leyes terrenales, no pasó por alto. Aunque era el Salvador y el Creador del universo, sin embargo cumplió también las leyes terrenales, dándonos ejemplo a nosotros. Como lo dice el apóstol Pablo, debemos someternos a las autoridades también y respetar las leyes terrenales. Tenemos que hacerlo siempre y cuando estas leyes no choquen o no pasen por encima de nuestros principios. Siempre y cuando no sea así, debemos someternos y debemos cumplir las leyes terrenales. Por eso, querido hermano, mantén tu vida de oración, devoción al Señor. Sé una persona correcta, un buen ciudadano, y muestra a través de tu testimonio todo lo que Dios puede hacer en una persona que se entrega a Él. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 17 del Evangelio según San Mateo. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!